tijera es un baile que ahora, la tijera es un baile que ahora, la orquesta Zulbán ha puesto de moda, la orquesta Zulbán ha puesto de moda, playita lo baila, baila en el tico, playita lo baila en el tico, y lo baila dando, echando brinquitos, lo baila rolando. Saludos, muy buenas tardes. Estamos nosotros en estos momentos haciéndole una entrevista a una persona deportista de Duvergé, que muchos de nosotros la aclamamos y le echamos de más o le echamos de menos. En esta oportunidad le estamos haciendo la entrevista desde el canal de YouTube de Policarpio Medrano y le sugerimos a todos los seguidores del canal que se suscriban para que así sepan cuando hay un nuevo contenido en nuestro canal de YouTube Policarpio Medrano. Muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Marisol Pérez Félix. El nombre de sus padres allá en Duvergé. Máximo Noel Pérez Heredia y Florida María Félix. El nombre de sus abuelos. Son 4 abuelos, 2 de padre y 2 de madre. De padre es Manuel Heredia y María del Socorro. Y de madre, Emilia y Cabaña. Exacto. ¿Tú te recuerdas los nombres de los tíos de parte de tu madre y los tíos de parte de tu padre? De mi papá son muchos, pero de lo que más me recuerdo es de ¿Es lo que te Federico. recuerdas? Sí, sí. Federico, Manuel, Pericle, de parte de mamá, Reyito, ¿Y de parte de tu papá? de parte de mi papá era Manuel, Pericle, Federico, de mi mamá Reyito, Uto, ¿Y los nombres de tus hermanos? de mis hermanos los primeros está... No importa el orden, si es como te acuerdes, así tú lo dices. Está Radamés, Santo, Tucleri, Julio, Sandra, Austria, Mari, Socorro, Josefa, y los Pascua, y de los otros 4 últimos somos Alexi, Margarita, Reyita y yo. Exacto. ¿De qué barrio eres tú en Duvergé? De Placer Bonito. De Placer Bonito. En la escuela primaria, ¿tú me puedes decir dónde fue que tú hiciste los primeros cursos primarios? Desde primero hasta el 8º curso o desde primero hasta el 6º curso. En la escuela Feliz María del Monte, y lo secundario fue en el Liceo Secundario Riquillo. ¿Cuáles profesores te tocaron y en qué asignatura sí te recuerda? Bueno, de los inicios que me recuerdo estaba Lena y Chea. Ya para la secundaria estaba Livio, el de trigonometría, ¿cómo se llama? Miguelito, Loida, mi querida profe Flania, que la quiero mucho, donde quiera que esté. ¿Cuál fue o quién era el director de la escuela Feliz María del Monte en la época que tú estudiaste? Si mal no recuerdo fue Mello. Ok, ¿y en el liceo? Ahí no me recuerdo bien. ¿No sería de Mostine? Sí, de Mostine. Ok. De Mostine. ¿Tú te has destacado en el deporte? ¿En qué tipo de deporte tú te has destacado? Desde pequeñita en el baloncesto, aunque corría 100 metros plano y salto largo, pero a donde más me he destacado es en el baloncesto. ¿En qué año podemos hablar de que tú fuiste parte de los equipos de baloncesto en Duvergé? La fecha con exactitud no lo sé, pero de La década. La década, bueno, de los 80. Exacto. ¿Quién te entusiasmó o quién te llevó por primera vez a la cancha a jugar baloncesto?
¿O iniciaste en las escuelas, sea en la escuela Félix María del Monte o en el liceo secundario Enriquillo? Sí, en ambos comencé con Aníbal, ¿era que se llamaba? Tenía varios profesores de Aníbal, el de San José. No, el papá de Exxon. Ok, ok. Y con Quinquín, Ok, sí, en atletismo. En atletismo, Y después para el baloncesto fue Cañezo, Manuel Elpidio, okay, fallecido, pero que a él le agradezco mucho. También exacto, César Samboy, okay. pero fue Cañezo primero antes que todo. ¿Cuáles de esas personalidades de Duvergé te dijo o se acercó de ti y continúa que tú eres un buen prospecto o tú eres una buena prospecta? Siempre me daba mucha motivación Luis Elpidio, que es Cañezo. Siempre yo venía como arrastrando esa vena de baloncesto por mi hermana Reyita, que era que jugaba en ese entonces. Y yo me colaba y me iba a picar bola, me cogía la bola agachada y me iba a la hora de las 12 a picar en la cancha. ¿En cuál cancha? En la que está por ahí, en la principal, la que está al lado del ayuntamiento. Ok, esa es la cancha municipal del municipio de Duvergé. ¿Tú te recuerdas el primer torneo que tú jugaste o participaste y si ganaste? Bueno, yo con esa actitud la fecha no sé, pero sí me recuerdo que estaba chiquitica y era Cañezo con Chocho, que tenían minibásquet, y fuimos a un torneo de minibásquet para San Pedro de Macorís. Me parece que yo tenía algunos 8 o 9 años y él hacía muchísimos torneitos, y cuando eso fuimos a una eliminatoria para San Pedro. Ese fue el primer viaje que di. Y después para el distrito veníamos en los convivios, pero como uno no tenía un gran equipo de jugadoras hembras, pero a nivel de región nosotros quedamos siempre en primer lugar, Duvergé, pero ya cuando nos enfrentamos al distrito no, porque ya teníamos mejor calidad que uno. ¿Qué tipo de torneo su equipo participó o participaron en la época que estaba en Duvergé? Hubo uno de mucha relevancia, que es los Juegos Fronterizos. Yo conocí ese torneo por mi hermana Reyita y también Susana Medrano, que jugaba, y Anabel y Fara. Había muchas, y Lice, jugaban en esos torneos, pero uno venía subiendo y uno tenía esa ansiedad de jugar. Exacto. ¿Cuáles municipios participaban dentro de la provincia Independencia que ustedes hacían el torneo para clasificar? Bueno, cuando en los fronterizos eran 5 fronteras, que es Pedernales, Dajabón, Montecristi, Elías Piña y Duvergé, que participaba por la provincia de Independencia. Exacto, ustedes, pero no hacían eliminatorias dentro del municipio de Duvergé. No, para ese equipo no, porque... ¿O dentro de la provincia? Porque en la provincia no hacían eliminatoria, porque Jimaní no tenía equipo. No había equipo de baloncesto. Ok. En ese torneo, ¿tú recuerdas si ustedes triunfaron? Sí, claro. ¿En claro, qué lugar? Claro, en primer lugar. Los eternos rivales eran Pedernales y Duvergé. Y si mal no recuerdo, nosotros por muchas ocasiones ganamos el primer lugar. Ellas al inicio ganaban el primer lugar, pero me recuerdo cuando vino la nueva época de nosotras, que empezó Anabel, Susana, Huerincha. En esa época se ganó muchas veces el primer lugar. Sí, les recordamos a nuestros seguidores del canal de YouTube Policarpio Medrano que le den clic a la campanita y así se suscriben, y también le digan a los demás que se suscriban. Y les recordamos que este canal se ve a nivel nacional e internacional, en España, Estados Unidos, República Dominicana y el Caribe. Así que si nos apoya o nos apoyan más
contenido podemos subir a nuestra plataforma de YouTube. Continuamos con la entrevista del día de hoy con una deportista que se ha destacado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Ahora bien, dime o nos diga a mí y al público, tú te hiciste bachiller en Duvergé. Sí. ¿Cuál fue el bachillerato que usted hizo? En física. En física. ¿Cuándo te entusiasma a salir de Duvergé a continuar los estudios? ¿Y para qué universidad tú seleccionaste estudiar? Bueno, seleccioné la UAS porque uno somos de escasos recursos y la que más uno iba era para la UAS. Y vine con el sueño de estudiar ingeniería y lo logré, pero antes de eso me hice agrimensora. Es decir, en el momento que tú eliges que va hacia la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, ¿a quién tú se lo comunicaste en tu casa? A mi padre, ellos siempre... ¿Y cuál fue la reacción de ellos? No, ellos siempre me apoyaban porque lo único que decían era que no había recursos, pero que ellos nos apoyaban en todo y uno, con el deseo siempre de superar, se hizo de lo imposible lo posible. Ok, cuando tú sales de Duvergé, ¿para qué barrio tú saliste de Duvergé para aquí, para la capital de la República Dominicana, Santo Domingo? En el primer sitio que viví fue en el 7,5 de La Sánchez, en el Solimar. ¿Con quién estaba ahí? ¿Tú estabas sola? ¿Estaba un familiar? ¿Cómo? No, era una casa que había alquilado la directora del Liceo Secundario Enriquillo de Mostini y donde vivían sus nietos y su yerna, que es Moira. Y ahí ella nos alquiló una habitación, ahí yo empecé. Ok, es un dato histórico. Pocas personas lo saben, que eso fue una contribución de la directora. No todo el mundo iba a esa casa, sino tú fuiste una de las privilegiadas que gozaste de esa facilidad que te dieron y la aprovechaste. En el momento que tú te inscribes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tú continuaste en la práctica de baloncesto. Sí, claro que sí. Yo, inclusive cuando estaba estudiando allá en Duvergé, yo venía a jugar en los torneos distritales con el equipo de San Carlos. En 2 años antes de salir de bachillerato, ya yo jugaba en el equipo de San Carlos aquí, la cual duré 14 años jugando. Y en el 96 ganamos medalla de oro. Primer lugar en San Carlos y la persona que metió los 4 puntos para dar la victoria fui yo, que era novata en ese entonces, y los novatos usted sabe que no le hacen mucho caso y me entraron y el juego estaba empate y ganamos de 4 puntos con 2 canastos que metí. Y en la universidad, que se destacaba la universidad en todos los deportes, incluso se realizaban diferentes torneos. Me recuerdo yo cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Tú fuiste parte de algún equipo en la universidad? Sí, claro que sí. Yo obtuve una beca por jugar basquetbol en la UAS y hacíamos unos torneos muy buenos y nuestro rival eterno era OIM y le ganábamos también. Había un muy buen equipo donde yo desempeñaba una buena función y también me colaboraron dándome una beca para estudiar, ya que uno era de escasos recursos. Se me escapó decirle que cuando vivimos para la casa que Demostine alquiló, fue mi mamá que le pidió encarecidamente a Demostine que yo tenía el deseo de estudiar, pero que no tenía dónde estar. Y ella fue que habló con su hijo y la esposa y me alquilaron una habitación en esa casa, donde yo entonces inicié. No, a Demostine hay que hacerle una estatua, porque nos ayudó a mucho en diferentes aspectos, tanto en el liceo. Mucha gente no sabe porque yo soy excursionista, es decir, que promuevo las excursiones a nivel nacional y algunas veces hasta a nivel internacional. Y quien
me buscó y me eligió fue Demostine en una oportunidad que yo estaba en segundo teórico y me mandó a buscar. Y yo voy asustado porque cuando lo mandan a buscar a la dirección significa que uno hizo algo malo en el liceo. Y lo que me dijo ella, Poli, organiza una excursión para el Ingenio Barahona y la guagua amarilla está ahí. Haga los cálculos y ven, dime. Nada más a los cálculos para el consumo del combustible. Y el combustible dio que cada persona tenía que pagar 10 centavos. Y hicimos la excursión al Ingenio Azucarero de Barahona y después nos trasladamos a la playa, o los Saladillos en Barahona, los Saladillos. Continuamos con nuestra entrevista. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo tú dijiste que estudiaste 2 carreras. Sí. La primera. Agrimensura, me gradué en el 2000. ¿Y la segunda? La segunda ingeniería civil y me gradué en el 2007. Ok. ¿Dónde tú desempeñaste tu primer trabajo como agrimensora? Fue en Mensura, cuando Mensura no estaba así, no estaba tan modernizada, sino era muchísimo papel, era en el archivo y luego después conseguí trabajo en el CEA. ¿Y tu primer trabajo como ingeniera civil? No he tenido la oportunidad todavía de trabajar como ingeniera civil, sino de manera particular, pero no en un empleo de gobierno. Porque, ¿Tú estás dispuesta a hacer el metro de aquí a Duvergé? claro, hasta de aquí al cielo. No, hay que aspirar, hay que aspirar. Continuamos con el deporte y me gustaría que nos hables un poco cómo fue tu participación en el Distrito Nacional, con quién tú competiste, tu equipo en el Distrito Nacional y fuera del Distrito Nacional. Bueno, cuando estaba en el Club San Carlos, los eternos rivales el equipo a vencer era las Águilas, porque estaba ahí Teresa y Teresa también se fue después para Mauricio Valle. Cuando estaba en las Águilas, el equipo a vencer era las Águilas y a ella fue que le ganamos una vez, pero fue en el 96, como ya le había dicho, y después el equipo a vencer era Mauricio Valle porque ella después se fue para Mauricio Valle. Ok. ¿Cuántas medallas de oro, de plata y de bronce tienen tu poder? Si tienes recuerdo de de todos esos torneos que tú participaste. Bueno, de que recuerdo que esas no las tengo porque las perdí, pero de los fronterizos, como 5 torneos fronterizos ganamos el primer lugar. También reforcé en Barahona a un equipo que se llama Alvirán y ganamos el primer lugar. Luego aquí en San Carlos tuve una medalla de oro también en el 96 y con la Liga de Teresa, que actualmente juego desde que salí de la selección porque fui selección del país, hemos ido como a 10 torneos y gracias a Dios internacionalmente hemos ganado oro. Ok, ahorita te escuché hablar de que tú eras nacional, del equipo nacional, que le dicen ustedes, es decir, de la selección nacional de baloncesto. Sí. ¿Qué tipo de categoría? Superior. Superior. ¿Qué posición tú jugabas? Que creo que hay posiciones tanto en baloncesto, aunque en voleibol hay una rotación, pero no creo que suceda lo mismo en baloncesto. ¿Nos puede explicar ese detalle? El juego de baloncesto, como muchos saben, son de 5 posiciones y yo juego la posición 4, forward de poder. Siempre ha sido dura abajo del palo con los rebotes y también en sexto, pero lo más fuerte mío es el rebote y la defensa. ¿No da codazo? Sí, doy mucho, me dan, pero yo doy. No, le estamos recordando a nuestros seguidores del canal de YouTube de Policarpio Medrano que nosotros contactamos a los duvergenses
que donde quiera que se encuentre para hacer una entrevista y llevar ese mensaje. Y el objetivo es un mensaje cultural. Vamos a hablar de lo que te hacía falta cuando tú saliste de Duvergé. En el momento que tú saliste de Duvergé, ¿qué tú le echabas de menos cuando estaba en la soledad y te encontraba, terminaba de estudiar? Dijiste que tiene 3 profesiones, que la primera es baloncesto, la segunda es agrimensora y la tercera es ingeniera civil. ¿Qué te hacía falta en los momentos y en el tiempo que tú no ibas a Duvergé? Bueno, siempre me extrañaba a mi familia, a mis padres y a mis hermanos, porque uno salía del campo para un futuro, para ellos mismos. Entonces uno se privaba de ir allá a veces por los recursos, pero con el deseo siempre de la comida de allá, de los balnearios, del calor de la gente, que antes era más sano, porque ahora es que se ve con un poco de delincuencia en nuestro pueblo, pero antes uno era con los vecinos, con los que estudiaban, los padres, todo, era una armonía siempre. Y extrañaba eso, porque aquí uno viene con una mano adelante y otra atrás. Siempre cuando uno es carro de recursos, el que no viene bien, pero uno viene con un sueño de ser profesional, lo cual lo logré, gracias a Dios, y vivo de eso y ayudo a mi familia con eso también. Ok, en el momento de la gastronomía, ¿cuáles son los platos favoritos tuyos que sean de Duvergé? Bueno, mi mamá hacía yuca con arenque muy buena y unos bollos de maíz con coco y con bacalao, y me gustaba mucho también los gualimones y las tortillas que hacía Mayesa. Tenemos que rescatar los gualimones porque tienen mucha y el pan demanda. de maíz. Exacto, el pan de maíz no frito, sino con candela abajo y candela arriba. Así mismo. Mi mamá hacía mucho pan de maíz Sí. y teníamos nosotros que venderlo en Duvergé. Así es que nosotros salimos de un pueblo muy laborioso, y por eso es la parte donde yo hago mucho énfasis en las entrevistas que le realizo a los duvergenses. Muchos me han pedido que por qué no hacer entrevista a los que no son de Duvergé, pero llegará la oportunidad, porque el objetivo de nosotros, el equipo, aunque ustedes nada más me vean a mí, antes era detrás de cámara, ahora frente a la cámara. Este es la primera entrevista que yo hago de un ángulo, acompañando directamente a la entrevistada por muchas sugerencias, principalmente Arín. Hace 3 días que tuvimos una reunión con relación al tema de hacerle un homenaje a Aquilino Peña para el último sábado de julio, y hizo una parte y me dijo: Poli, yo quiero hablar contigo para aconsejarte algo. Y dentro del consejo es justamente el por qué yo no doy el frente a las cámaras para las entrevistas, porque muchas personas que han escuchado y han visto las entrevistas han dicho y han planteado esa inquietud. Estoy complaciendo a las personas que han solicitado de que yo haga la entrevista en un ángulo que yo esté con la persona que estoy entrevistando. Es la primera que hago. No garantizo que las demás la siga haciendo, pero vamos a hacer la intención. Continuamos con la entrevista, una entrevista muy buena. Apenas llevamos 24 minutos y todavía nos faltan un par de minutos para concluir la entrevista, y quedamos sobre la gastronomía de Duvergé. Y entonces, dentro de otros platos típicos de Duvergé, nos puede decir cuáles son los que te llaman más la atención en Duvergé. Hay un preciado
moro, que se llama moro de John John, que mamá lo hacía muy rico. Pero tú Ya lo no aprendiste a hace. hacer también. No, nunca lo hice porque era en mis inicios, pero mamá, oye, te peleaba uno por ese conconcito y ese moro de John John muy rico que ella hacía. Y también hacía patimongo. Ya uno con cierta edad no puede tomar esa grasa, pero antes uno con tanto fósforo que uno se movía en la cancha, uno comía de todo y no engordaba. Ahora uno come un chin y engorda. Pero esa era mi comida favorita, el moro de John John, ese pollo de maíz con bacalao y yuca con arenque. Exacto. Vamos con los balnearios. ¿Nos puede mencionar los diferentes balnearios que tú ibas con mucha frecuencia? Entonces yo iba con mi papá, recuerdo, al dique y al segundo puente. Y últimamente después íbamos a la Sursa, porque la Sursa antes no estaba así encachada, después fue de varios años que ahora está así, era nada más un balneario, pero no estaba encachado así. Y se iba mucha gente y a veces uno no daba la oportunidad de bañarse, pero después que la pusieron hábil para bañarse, sí también frecuento la Sursa y los otros. ¿Y lugares de diversión? Mencióname algunos que tú te recuerdes. De diversión que uno iba más era al parque, a la vuelta del parque, que uno tenía una cultura de dar vuelta en el parque, se vestía los sábados y los domingos y iba uno a presentar su ropita dándole vuelta al parque. ¿No conociste el cine Felicita? Sí, también iba al cine. También iba al cine. ¿Y el bar de Rosita no lo frecuentaste? No, los bares no los frecuenté porque nunca he sido de carne. Yo No bailaba, no sabe bailar merengue, bachata, sí, son. sé bailar de todo, pero lo que iba no era a Las Palmas. A veces cuando venían mis hermanos y todo, y nos encontrábamos todos en Las Palmas y compartíamos ahí. Y ahí podíamos bailar, pero en realidad en épocas muertas uno lo que se dedicaba era a estudiar y a jugar basquetbol. En el momento que llega ya la edad de casarse, ¿verdad? ¿Con quién usted se casó? Si está casada, no es para buscarle a nadie, sino para seguir continuando lo que es la entrevista. Si es casada, el nombre del esposo, los nombres de los hijos, cuántos hijos tiene. Bueno, yo era casada, me divorcié hace ya como 11 años. Conocí a mi pareja en la UA precisamente porque uno tenía en el campo, mi papá y mi mamá me inculcaron que no teníamos que tener novios, sino dedicarnos a estudiar. Entonces, algo que yo hice como los burros fue eso. Yo no tuve enamor allá en el pueblo, sino me dediqué a estudiar. Y cogí amores, fue aquí cuando vine en la UAS, el cual me casé con el papá de mi niño. Él se llama Sandy Valdés Mateo y mi niño se llama Noel Alexander Valdés Pérez. Pero hace un tiempo ya que nos divorciamos y actualmente estoy soltera. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 16 años. 16 años. ¿Qué está estudiando? ¿En qué nivel de la escuela está? Está en segundo de bachillerato y juega béisbol. ¿Béisbol? Sí. Ok. De pitcher. Ese es el deporte que él se decidió a jugar béisbol. Sí. Pero él sabe a Duvergé, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Ha ido a la Sursa a bañarse? Claro, muchísimo. Perfecto, perfecto. Muchísimo. Vamos ahora a entrar en materia de lo que es el baloncesto. Tú estuviste en la selección nacional. Los países que ustedes visitaron, ¿me puede mencionar cuando estaba en la selección nacional? Sí, cuando hice la selección nacional fue en el 1999 y fuimos a 3 eventos importantes. En Cuba fueron 2, que era un centro básquet, y el cual ganamos plata, y a un preolímpico que se dio en la ciudad de Cuba. Y después de ahí fuimos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Winnipeg 99 en Canadá. La cual conservo lo que le dan la medallita, la medalla grande que de los juegos está igualita. No sé de qué material es esa placa, pero esa plaquita desde el 99 yo se la puedo presentar en algún momento que está igualita. La tengo allí. Okay. Cuando tú estabas en la selección nacional, tú ibas a Duvergé e ibas a la cancha
a practicar, a hablar con los muchachos, a incentivar, a motivarlos? Sí, claro que sí. Un motivador también mío era mi papá, que cuando iba de los entrenamientos de aquí, él me llevaba para San José y me ponía a subir los cerros. El cerro de San José, en los tiempos muertos que no estaba practicando en la selección, él me incitaba a que fuera a correr para allá para cuando regresara uno tuviera en forma. Y siempre participaba en los juegos de allá hábilmente, a los muchachos los aconsejaba y a las muchachas también. Muchas no siguieron los pasos de uno, pero me recuerdo que una se llama Kenia Leiva y Yocasta Pérez. Ellos llegaron hasta estar en la preselección porque yo le vivía hablando que como ellas eran altas y jugaban bien, pero llegaron a ser en la preselección, pero no siguieron porque ellas se desmotivaron. A veces las personas quieren lograr las cosas muy fácil, pero para mí estar en la selección no fue tan fácil. Muchas veces me cortaron y yo persistí hasta el final, hasta hacerla. ¿Cuántos años tuviste en la selección nacional de baloncesto femenino? Duré como 6 años. Después me retiré porque llegó un manager, Ayata, que a él le debo yo de no estar en la selección por más tiempo, porque cuando él llegó a la selección quería poner las prácticas a las 12 del día y yo estaba estudiando y estaba trabajando. Y entonces él dijo que no podía ir a las 12, que no fuera. Entonces yo me descarté y no seguí yendo por eso. ¿Había más personas de Duvergé en la selección nacional cuando tú estabas en esa época? No, para nada. Que yo recuerde, he sido la única que he hecho la selección de mi pueblo. Y de, voleibol, tú tienes conocimiento que en la época que tú estabas también había o existía o había alguna persona de Duvergé en la selección de voleibol. Sí, no en mi fecha, pero más adelante en la selección de voleibol subió Sofía Heredia. Antes era Sandra Peña, pero no era en mi época, era antes que la mía. Pero después de la mía subió Sofía Heredia a la selección de voleibol. Hubo de masculino también, pero Douglas, Mayobané, no sé otros más, pero de que conozco, que recuerde, Sandra Peña de voleibol en la generación antes que yo, y la después de mí fue Sofía Heredia en voleibol. Ok. ¿Tú recuerdas o tienes en mente las amistades que tú tienes, que tú tuviste desde pequeña hasta la fecha? Bueno, yo he sido poca coyuntera, yo soy muy afable y amistosa, pero entonces uno, cuando se dedica a un objetivo de estudiar y de trabajar, uno lidia poco con amistades. Pero que yo recuerde en el equipo, eran las muchachas del equipo de allá, como el hincha, Kenia, Susana, mi hermana Reyita, pero no éramos coyunteras para afuera, sino coyunteras entre sí. Y del colegio, del liceo, las hijas de Moneno, Anmi, Ángela. El humano tiene dos aspectos, agradece y desagradece. Yo quiero que tú me menciones a 10 personas que tú le agradeces y el por qué tú le agradeces. Bueno, en primer lugar, yo le agradezco a Dios porque me dio la vida y me ha dado todo lo que tengo. A mis padres, número 1, o número 2, mis padres. A Elpidio Cañezo, que fue uno de mis precursores de baloncesto. En ese renglón está Chocho y también está Zamboy. A mis hermanos, hay un hermano que yo le agradezco eternamente que soy profesional por él, porque él dejó de estudiar para que yo sea profesional, que es Alexis Pérez. Ese donde quiera que esté le mando un buen abrazo. Hay personas que, a mi pareja también, que aunque no esté, no seamos ahora mi esposo, él me dio también, me ayudó bastante. Y a mi familia en sí. Ok. Gracias, aunque usted no lo crea, ya llevamos 34 minutos de grabación, pero quiero que usted le mande
quiero que usted le mande un mensaje a la juventud del mundo en esta época que estamos viviendo. En el 2022 tiene la oportunidad de mandarle un mensaje por estos medios. Bueno, para despedirnos, decirle a todas las personas que busquen de Dios, que sin Dios no hay nada, que seamos humildes y que creamos en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, que ayudemos, no importa si la otra persona nos agradece, que seamos firmes siempre en lo que queremos y en lo que queramos, y sean personas de bien siempre. Si algo se nos quedó que tú querías manifestar, tienes la oportunidad también. Bueno, decirle que yo me siento orgullosa de ser una damera de mi pueblo. Siempre en mi deporte y en todo lo que hago siempre lo pongo en primer lugar, y que lo que yo he sido en deporte se lo agradezco a él como pueblo por el apoyo que me ha dado, y cada vez que yo represento a mi República Dominicana, también represento a mi pueblo en todos los eventos que he ido internacionalmente. Cabe destacar que con la Liga de Teresa Liga de Teresa Durán, hemos tenido muchas victorias y hemos ido a muchos países. Menciona algunos países. Hemos ido a Venezuela. Eso es después que tú saliste de la selección nacional de baloncesto. Exactamente. Que fuiste y pertenece a otro grupo o a otro equipo. Sí. Que siempre salen y tienen torneos tanto nacional como internacional. Sí. Menciona los países que ustedes han visitado internacionalmente. Está Venezuela, está Oregón, está Puerto Rico, que hemos ido a más de 4 torneos y hemos ganado oro siempre. Está Ecuador, está Tennessee. Lo que más me recuerdo son esos, pero de todo lo que yo he participado, gracias le digo a Dios, y esto no fue la excepción. Acabamos de ganar medalla de oro en el torneo Ecuador 2022. Es decir, que en este mismo mes que estamos, ustedes estaban en Ecuador, sí, y ganaron oro. Y ganamos oro, y gracias, yo tuve una buena participación, gracias a Dios, junto con mis compañeras también como Susana y Teresa fue la MVP, y jugamos bien, gracias a Dios, y todavía me queda gasolina en el tanque, como dice, creía que no, pero con la edad de 46 años todavía me queda fuerza para jugar, y gracias le doy a Dios y a ustedes por su apoyo. Gracias, vamos a esperar que ejerzamos la profesión de ingeniero civil. Sí, con Dios, yo le pido a Dios no morirme mora. Yo he hecho cosas particularmente, pero no he trabajado, por ejemplo, en una compañía o cosa del Estado como ingeniera, pero sí como agrimensura. Tengo bastante experiencia en agrimensura, de la cual la ejerzo y he vivido por todo este tiempo. Ya tengo 22 años siendo agrimensora y lo ejerzo con mucho orgullo y con mucho honor. Gracias, yo estoy más que satisfecho por esta entrevista que usted me ha dado. Si usted no lo sabía, yo soy seguidora de usted desde hace mucho, aunque yo le llamo por su apodo, la Ripia. Búscame la Ripia por donde esté, y así que en cada momento que yo conozco a una persona que sea llegada a usted, yo siempre pregunto por usted. Así que gracias y eternamente muy agradecido. Gracias a usted.